Buenas noches a todos, queridos hermanos y hermanas. Les saluda el Padre Mario Yepes, sacerdote vicentino, en estas sesiones que estamos realizando de formación en nuestra página de Facebook, unidos a este esfuerzo que está haciendo sobre todo el Centro de Animación Vicentina, para poder formarnos. Es una gran oportunidad que tenemos y que pues hay que aprovechar, ¿no? Entonces, sean bienvenidos a todos y también los que van ingresando, ya, los que van entrando, un saludo muy cordial de mi parte a todos ustedes, ya. Seguro que van a ir conectándose conforme vamos a ir avanzando, pero bueno, ya es la hora y necesitamos empezar, sobre todo para ganar ese tiempo muy valioso que tenemos, y lo hacemos siempre con mi persona en el tema o en el área bíblica, ¿no?, de formación. Como venimos hablando, hoy día va a ser también seguro una charla interesante. Yo quiero que, por favor, coordinando un poquito aquí con el padre Chuno y el hermano Roger, sería bueno que conforme quizás alguno vaya sintiendo la inquietud de hacer alguna pregunta, mientras que voy dando la charla pueda formularla, porque si esperamos hasta el final, de repente el tiempo no nos va a dar. Si usted en la marcha de la charla se le suscita esa inquietud, escriba la pregunta y vamos a tener el material para poder ir respondiendo. Yo voy a hacer una primera sesión de enfoque del tema, luego podré responder las preguntas y luego un último bloque, ¿ya? Este es un poquito el orden que vamos a hacer, así que con toda libertad, por favor, ¿ya? Como les decía, el tema bíblico siempre nos abre muchas perspectivas, sobre todo a partir del siglo XX. Ha habido grandes cambios por los aportes también de las ciencias auxiliares. ¿A qué llamamos las ciencias auxiliares? La arqueología, la historiografía, la geografía, la sociología, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, la Biblia es un libro de fe, efectivamente, pero no nos olvidemos que es un Dios que se encarna en la historia. Y en la historia vivimos los seres humanos y podemos acceder a través de las ciencias sociales a los procesos justamente relacionados a la humanidad. Entonces creo que eso no lo debemos olvidar. Fíjense, ¿no? Hablamos de un Dios que se ha hecho hombre, y entonces no podemos pues creer que Dios mágicamente haga las cosas. Dios se manifiesta en la historia. Y entonces creo que en ese aspecto necesitamos seguir trabajando en la reflexión y en el estudio, ¿no? Que creo que sin duda nos va a ayudar mucho, creo yo, también estas sesiones y también la formación que ustedes puedan tener en otros ámbitos y también en otras páginas de Internet, porque es verdad, hay que discernir también lo que nos ofrece Internet, eso es verdad, porque a veces pues, nos sorprendemos con lecturas fundamentalistas o explicaciones fundamentalistas que nos pueden confundir, pero creo que ya tenemos algunos elementos que a lo largo de estas charlas hemos podido llevar a ustedes y tener los criterios necesarios. Bueno, hoy día vamos a hablar un poco sobre los géneros literarios y la historicidad, o sea, que es un elemento también muy necesario a conocer, aprender. Algo ya, creo, hemos aprendido, hemos reflexionado sobre los géneros literarios, pero vamos a completar algo más, ¿no? En primer lugar, hay un criterio muy importante que es el tema de la inspiración, ¿no? Todos hemos aprendido en las charlas de formación de introducción a la Biblia, ¿no? Nos han dicho la inspiración, obviamente es Dios el que inspira, ¿no? Pero ojo, Dios inspira a las personas, no inspira los textos. Esto es importante subrayarlo. Por tanto, la inspiración es un don que viene de Dios, ¿ya? Y que afecta a todo el proceso de la formación de la Biblia. Debe afectar a todo el proceso, no solamente el que escribió. Ojo, no solamente el que escribió, sino todos aquellos que participaron en ese proceso. Y esto, obviamente,
trae a colación el tema de cómo entender también la complementariedad en una lectura canónica, ¿no? Esto que se llama la lectura canónica es, a la luz de la fe, los textos ya los tenemos tal cual y podemos interpretar desde ahí. Bien, es un modelo, una práctica de interpretación, pero no podemos olvidar el proceso también, cómo esa obra llegó hasta ese punto. Es mucho más trabajoso hacer ese esfuerzo de cómo un libro, ¿no?, ha podido llegar hasta donde el último redactor llegó, y que obviamente pasa a ser la aceptación luego del canon, ¿no? O sea, por lo cual se considera un libro que es inspirado por Dios. Pero hay un proceso anterior, ¿no? Y creo que la labor de los grandes estudiosos bíblicos, aquellos que nos han ayudado a entender mejor cada libro de la Biblia, confirma que realmente pues esto es un don de Dios, pero que no solamente ha inspirado al último, sino a todos aquellos que han ido también transmitiendo, ¿no? Y hemos dicho que la propia Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan aquel pasaje de cuando Jesús cuenta la parábola de los viñadores asesinos? ¿Se acuerdan ustedes que al final de la parábola Jesús alude a un texto, ¿no? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Sí? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es obviamente la evocación de un pasaje bíblico, ¿no?, del Antiguo Testamento. Pero ya a la luz de lo que está diciendo Jesús, se está haciendo una interpretación de ese pasaje. Pero ojo, ese pasaje en su momento tuvo una interpretación directa y precisa, ¿sí? O sea, la interpretación que está dando Jesús, es una interpretación desde el Nuevo Testamento, desde el mensaje del Nuevo Testamento. No agarra, obviamente, en su momento, ¿no?, el Salmo, pero ahora se está actualizando en el contexto del Nuevo Testamento, lo que significó para el autor. Entonces, creo que es importante no descuidar, ¿sí? Sí. En un momento, ese texto bíblico, ¿no?, significó algo para Israel, ¿sí? Significó algo para Israel. Pero en el segundo momento, desde Jesús, entonces ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque tiene ya otro matiz, otro interés. El interés que propone el autor del Nuevo Testamento. Eso es algo que debemos atender, ¿no? No debemos olvidar. O sea, un texto, en su contexto, tuvo que decir algo. Por ejemplo, ¿de qué hablaba, decía, la piedra que desecharon los arquitectos, ¿no?, en el Antiguo Testamento? No está hablando de Jesús. El salmista está está hablando del pueblo de Israel, cuando habla de la piedra angular, ¿sí? Si ustedes van y buscan el pasaje, en los salmos van a encontrar ahí que está hablando de Israel, el pequeño pueblito rodeado de grandes imperios, y que para el autor bíblico, la piedra que desecharon los arquitectos sería Israel, escogido por Dios, ha sido rechazado por los grandes imperios de alrededor. Esa es la interpretación primera, la del Antiguo Testamento. Pero el autor del Nuevo Testamento pone en boca de Jesús la interpretación que hace la comunidad cristiana. Esto es interesantísimo, por supuesto, porque es una relectura cristiana. Es una relectura cristiana. Entonces, allí, siguiendo la secuencia de lo que propone la parábola, obviamente de quien está hablando, de Jesús, que es la piedra angular, el Hijo de Dios, que resulta pues que las autoridades judías han rechazado esa piedra angular. Entonces, vean ustedes que la propia Biblia se interpreta a sí misma, entonces, en muchos momentos. Entonces, claro, la inspiración no es solamente para el último redactor, sino todos los que participaron.
Y esa inspiración no está en los textos, está en las personas que han interpretado y que llegó luego a la escritura. Entonces, esto no olvidar, eso es un primer criterio. Y entonces, claro, tendríamos que ver que esa inspiración llevó al autor, ¿no?, transmitir el mensaje, esa interpretación de la fe, a través de los medios o vehículos que vieron conveniente transmitir dependiendo de su destinatario. ¿Cómo se llama esa mediación? Se llaman los géneros literarios. O sea, es la forma como yo, frente a un auditorio, yo quiero comunicar ese mensaje, tengo que buscar, obviamente, el código que la otra persona me entienda, me comprenda. Y entonces tengo que tener, obviamente, el mismo marco conceptual de ideas, porque yo no voy a escribir a una persona que no me entienda, o sea, sino donde no tendría sentido. Por eso es que a veces ustedes me han escuchado decir que no tenemos todas las claves. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de otro tiempo. En cambio, si nos metiéramos y conociéramos un poquito más de lo que significó en la historia de Israel, ¿no?, y el pensamiento en torno al mundo antiguo oriental, podríamos entender muchas cosas más de lo que quizás a veces ahora con los intentos nuestros de llevar hacia el pasado nuestros prejuicios, a veces terminamos interpretando mal los textos bíblicos. Entonces, hemos dicho, inspiración, don de Dios, hacia todos los que contribuyeron en el proceso de formación de la Biblia hasta que se canonizó el texto. Segundo, los géneros literarios son los medios que vio por conveniente el redactor utilizar para poder transmitir el mensaje. Y, ojo, allí está quizás la clave de este gran problema. El mensaje es muchas veces dinámico en el desarrollo de los textos bíblicos. Es muy dinámico ese mensaje. Y por tanto, lo que pasa a ser un poco más estático son los géneros literarios. Porque uno puede identificar diferentes géneros literarios en la Sagrada Escritura. Género profético, género apocalíptico, género narrativo, género mito, género leyenda, género salmo, género proverbio, etc. O sea, tenemos un abanico de géneros literarios. Claro, nosotros los estudiamos como géneros literarios. En aquellos tiempos quizás no había tanto ese abanico de cosas que nosotros, por ejemplo, ya llamamos o distinguimos. A ver, por ejemplo, el caso del género sapiencial o los libros de sabiduría. O sea, allí metemos proverbios, metemos lírica, metemos refranes, metemos sentencias. Sí, pero todo eso para el concepto del mundo hebreo era el mashal, nada más, el proverbio, y listo. Nosotros somos los que hemos hecho toda esa división. Por ejemplo, las cosmovisiones mitológicas, o sea, los mitos que llamamos, ¿no? Para el mundo antiguo eran narraciones, ¿no?, míticas, pero que tenían, obviamente, su influencia en la historia concreta. Ellos lo entendían así. Pero obviamente el marco de lo que se entiende hoy como historia, así como tal, no, pues. O sea, ahí está quizás el gran problema que tenemos nosotros. Y yo vuelvo a insistir mucho en esto porque creo que es el gran problema del estudio de los textos bíblicos. Incluso les digo con mucha seguridad, el marco también del estudio de la Biblia y el concepto de la dogmática siempre ha generado esto una gran tensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dogma, el estudio de la dogmática, intenta obviamente encontrar los fundamentos en la Sagrada Escritura, pero también tiene que recordar la dogmática que la Sagrada Escritura tiene este proceso de formación. Entonces, los géneros literarios ya nos hacen situarnos en el desarrollo teológico que luego obviamente va a generarse porque, por ejemplo, un concepto tan sencillo y tan claro como el monoteísmo. A ver, yo sé que muchos de ustedes saben muy bien que nosotros los cristianos confesamos una fe monoteísta, o sea, creemos en un solo Dios
que es uno y trino, sí, pero creemos en un solo Dios. Los judíos también creen en un solo Dios, ¿sí? Pero ojo, el proceso de hasta llegar a ese monoteísmo demoró mucho tiempo. O sea, hoy en día, desde la arqueología, ustedes, si tienen la oportunidad alguna vez de ir a Israel, yo también lo deseo, por supuesto, ¿no? Es encontrarnos que hay todo un camino hasta llegar al monoteísmo. Y esto no es un problema para los estudios bíblicos y para los que estudian Biblia, pero sí genera un problema quizás para quienes de repente, desde un concepto muy religioso, muy piadoso, pues claro, dicen, ¿cómo es posible que antes, acaso en la historia de Israel no siempre ha sido el monoteísmo? ¿Acaso Abraham no era monoteísta? ¿O Moisés no era monoteísta? ¿O qué sé yo? Pero claro, es que estás leyendo la historia como si fuera una historia cronológica como la entendemos hoy, y no es así, ¿no? Entonces, claro, todo eso nos debe ayudar a distinguir por qué realmente la palabra tiene ese mensaje que es palabra de Dios, que trasciende justamente toda esa realidad. Esa es la tarea que tenemos que hacer los predicadores y ustedes como laicos también lo mismo, ¿no? Entonces, al distinguir y a relacionar, porque no solamente es distinguir, sino relacionar inspiración, género literario, vamos viendo justamente esta idea de lo que es el misterio de la encarnación, o sea, Dios hecho palabra, ¿sí? Su mensaje a través de realidades muy humanas, como contar una historia, contar un refrán, contar un mensaje, un texto apocalíptico, un evangelio, ¿no? Y no agarrarnos solamente del hecho de decir que la Biblia tiene que contarnos todo eso y eso ha tenido que pasar y suceder tal cual lo cuenta. Ya hemos dicho que eso es un fundamentalismo que ha perjudicado, ¿no?, mucho la lectura teológica de la Biblia, ¿no? Y esto, yo insisto mucho en esto, que por favor cambiemos nuestra manera de enfocar nuestro estudio de la Sagrada Escritura. Muy bien, entonces, a la luz de estos primeros conceptos, entro un poco a la idea de lo que les he querido manifestar hoy. El tema de la historicidad justamente a través de los géneros literarios. A ver, muchos de los géneros literarios que encontramos en la Sagrada Escritura, tenemos que verlo desde relatos, voy a utilizar una palabra que creo que muchos de ustedes lo van a entender, otros quizás necesitan una explicación, lo voy a hacer. Se convierten en relatos históricos paradigmáticos. Es un paradigma, ¿sí? Relatos históricos paradigmáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que los relatos pasan a ser modelos, tipos, de lo que obviamente somos los seres humanos. Muchos relatos, ¿no?, en la Sagrada Escritura tienen esa peculiaridad. Por ejemplo, a ver, miren ustedes, arqueológicamente, ¿no?, vamos a los recursos de las ciencias auxiliares. Arqueológicamente, no tenemos vestigios, no se tiene vestigio alguno de, por ejemplo, la veracidad de la existencia, por ejemplo, de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿no?, que llamamos los patriarcas, ¿no? También, aunque pueda ser sorpresa para muchos, tampoco tenemos vestigio alguno sobre José, la historia de José, y sobre Moisés tampoco, ¿sí? Sobre Moisés. Yo sé que algunos de ustedes están, o de repente conocen o saben sobre esta historia que está por ahí dándose en la televisión, ¿no? Que no es única. En estos últimos 4 años, 5 años han sacado muchas producciones sobre la historia de Moisés. Pero claro, curiosamente, fíjense, no tenemos, ¿no? Y uno, por ejemplo, puede recurrir a la egiptología. Ustedes, de repente, si alguna vez puedan entrar a internet y buscan datos del mundo egipcio, que también es, a nivel de cultura y de historia, pues hay muchas páginas al respecto. Fíjense ustedes, no se ha encontrado vestigio alguno sobre Moisés, sobre una salida al estilo que cuenta la Escritura, ¿sí? Hay otro tipo de migraciones que sí, eso sí se ha dado, pero no se tiene esos vestigios. Incluso tampoco hasta hace, por ejemplo, la época de la monarquía que llamamos, ¿no?
no se tenía vestigio alguno ni siquiera de David, de Salomón. Pero bueno, ya se encontró algunas referencias de la casa de David, y lo cual se aparece en alguna estela, sobre todo que eran unas estelas de piedra, en donde los generales victoriosos grababan, ¿no?, sus victorias sobre los pueblos que vencían. Y ahí aparece en una estela el término casa de David. Si aparece el término David, significa que obviamente existió ese personaje, porque se conoce fuera del texto bíblico. Entonces, miren, David, que probablemente estemos en el siglo X, más o menos, o 9 antes de Cristo, que se puede conocer, ¿no?, un poco ese trayecto desde David en adelante, ¿sí? Entonces, claro, uno se pone a pensar, pero entonces, ¿cómo es posible? O sea, que Abraham, Isaac, Jacob no existieron, Moisés, y pensamos que eso, no sé, te va a destruir tu fe o qué sé yo. A ver, yo creo que tenemos que situarnos nuevamente frente a estos conceptos que hemos ido descubriendo, estudiando, reflexionando. Entonces, obviamente es como cada pueblo también proyecta hacia el pasado, ¿no?, su propia historia, y en ella se entreteje lo mítico, ¿no? Y para ellos nunca ha sido un problema. ¿Por qué tiene que serlo para nosotros, ¿no? Porque a veces allí es donde, como les digo, viene la confusión, el problema, ¿no? Claro, Abraham, Isaac, Jacob no son mitos, propiamente, no son mitos. Probablemente sean más bien una especie de leyendas a modo de sagas, así se ha llamado por los estudios bíblicos, o a modo de ciclos, ¿no?, de historias, ¿sí?, que luego se han ido entretejiendo como familia. Al final, la idea fuerte de estos patriarcas va a ser el tema de la familia como una institución que fue necesaria después del exilio para el pueblo de Israel. Y yo he insistido también muchas veces, el leer el Antiguo Testamento lo tenemos que hacer desde el exilio, siempre desde el exilio. ¿Qué cosa es el exilio? Fue el acontecimiento a través del cual el imperio de Babilonia conquistó Jerusalén el siglo VI antes de Cristo, y a partir de ese momento Israel tiene una experiencia difícil, y al regresar del exilio o se organizan en función de la identidad judía y miran su pasado y emprenden esa gran labor de lo que hoy llamamos la historia bíblica. Entonces, desde allí se mira el pasado. Entonces, esto yo quisiera que por favor lo tengamos muy en cuenta, muy presente, ¿ya? He dicho algunas ideas ya sobre la inspiración, sobre los géneros literarios, ¿no? Y tener cuidado porque no es historia cronística tal cual, ¿no?, los hechos, no. Muchos de los relatos son paradigmáticos, es decir, se convierten en paradigma. Hablar de Abraham, el padre de la fe, es hablar de un relato, de un personaje paradigmático. Si vamos un poquito más allá, vamos al tema propiamente de los mitos, ¿no?, o de la mitología, que es una expresión también de la historia en el mundo oriental, ¿no?, para hablar de los orígenes, ¿sí?, de la humanidad, de una ciudad, de un lugar, de un pueblo, ¿sí? Entonces, Adán y Eva se convierten en personajes paradigmáticos. Siempre por ahí aparece la pregunta, ay, pero ¿qué? Entonces, ¿existieron o no existieron? Ya hemos dicho que muchas veces la pregunta al texto bíblico muchas veces se formula muy mal. O sea, yo no puedo preguntar eso al texto bíblico. No puedo preguntar al texto bíblico. Pues no es una pregunta de acuerdo a alguien que ya conoce el estudio de la Escritura y la búsqueda de la interpretación, porque la historia de Adán y Eva obviamente es un relato mítico, pero está transmitiendo un mensaje obviamente profundo para el pueblo de Israel y desde la fe también muy profundo para el cristianismo. Pero no puedo estar yo indagando si existió o no existió, porque eso no es la pretensión del texto, no busca eso.
Son personajes paradigmáticos. Caín y Abel, lo mismo. Aunque en el relato aparezcan como hijos de Adán y Eva, también son relatos paradigmáticos. ¿Por qué? Porque los dos son hermanos, fraternidad. Y en la fraternidad, ojo, la fraternidad no implica que sean iguales. Son hermanos, pero son diferentes. Y eso tiene que buscar ayudarnos a convivir, no hacernos daño. O sea, se convierten en relatos paradigmáticos. Noé, el arca de Noé. Siempre la pregunta, padre, ¿existió Noé? ¿Existió el arca? ¿Existió? Es que esas preguntas no son las adecuadas para los textos bíblicos. Preguntemos qué significa esa historia, ¿no? O qué significó para el pueblo de Israel y qué significa para nosotros. También Noé es un personaje paradigmático. Entonces, y así podemos ir hablando de muchos personajes, ¿no? Hasta que obviamente, como les digo, empiezan a aparecer personajes que sí, obviamente, empiezan a existir, obviamente como tal históricamente. ¿Por qué? Porque podemos corroborarlo fuera de la Biblia. Entonces ya no solamente ahora son personajes paradigmáticos, sino son personajes reales. ¿Por qué? Porque los podemos constatar con la historia. Entonces, por ejemplo, tenemos David, tenemos como un personaje, algunos reyes de Israel que se empiezan ya a ser conocidos fuera de Israel y se va dando a través de los descubrimientos arqueológicos, como les digo, de estelas, de alguna... Incluso, por ejemplo, el tema de Dios mismo, cómo se invocaba a Dios. Eso también empieza a aparecer en inscripciones, ¿no? Si alguno busca en internet la palabra ostraca, ¿no? Resulta ser de las vasijas, de los jarrones, cuando se rompían los jarrones, en esas ostracas, en esos pedazos, se escribía, ¿no? Y entonces se han encontrado, por ejemplo, también inscripciones sobre el nombre de Dios, etc. Entonces, uno puede darse cuenta, por eso, allí empieza uno a darse cuenta a cuál es la relación, obviamente, de la historia y la interpretación que se hace de la historia a la luz de la fe por parte de los autores bíblicos. Bien, yo hasta aquí una primera parte. Yo les animo a que puedan ir haciendo algunas preguntas, por favor, y puedan escribirlas para que así el padre Chuno y el hermano Rojas nos puedan ayudar para ir viendo, porque seguro, me imagino, que quizás ya algunos pueden tener alguna pregunta, ¿no? Creo que puede eso ayudar un poquito para no quedarnos con las preguntas después al final, ¿ya? Porque, por ejemplo, y yo, bueno, ahora en esta segunda parte voy a continuar refrendando un poco lo que he dicho, porque a la larga creo que esta es la gran preocupación de los que estudiamos Biblia y los que queremos compartir con ustedes estos estudios que obviamente ya... fácil, quizás por la manera como se llega a la información, a veces en un abanico, a veces de informaciones que a veces no son los más convenientes, ¿no? Claro, yo pongo, por ejemplo, Salmos en el internet y me va a salir, por supuesto, muchas páginas de personas, de miembros de iglesias evangélicas, entonces a veces ya uno no sabe por dónde buscar, ¿no? Padre, aquí tenemos una primera pregunta. Si bien se está viendo que no necesariamente los personajes bíblicos existieron, ¿se puede decir que son los famosos personajes paradigmáticos? No podemos negar que es una inspiración del Espíritu para educarnos en la fe. Por supuesto que no contradice. Mira, qué buena pregunta. No contradice, en absoluto. ¿Por qué? Porque justamente allí tiene sentido el misterio de la encarnación. O sea, Dios habla en la historia. Pero claro, cuando uno mira la historia de los pueblos, uno se da cuenta pues, de que los pueblos proyectan muchas cosas hacia el pasado, cosas del presente. Y entonces aquellos personajes, unos pueden ser que en la memoria colectiva sí ellos han existido, ¿sí? Como por ejemplo en las leyendas. En las leyendas son personajes famosos,
Pero claro, la historia que se cuenta de ellos se ha exagerado totalmente. ¿Me dejo entender? Eso, por ejemplo, es otro género, la leyenda. En cambio, los mitos sí. Los mitos son siempre temas del mundo primigenio, del originario, allí donde nadie estuvo, ¿no? Entonces, como tú bien has puesto ahí, o sea, no contradice en absoluto. ¿Por qué? Porque se convierten justamente en lectura de fe, ¿no? O no me digan ustedes que lo de Adán y Eva, el relato de Adán y Eva, no se repite constantemente en la historia del hombre. Claro que se repite. ¿Mm? La vergüenza de verse descubierto ante el mal. Dígame si no se repite eso hoy en día. ¿Cuántos nos avergonzamos, nos quedamos desnudos? ¿Y cuántos somos capaces de ser responsables y decir, yo lo he cometido? No, somos como Adán y Eva, que siempre estamos pasando la pelota al otro. Ahí resulta ser muy, muy interesante justamente la reflexión a la luz de la fe. Por eso se convierten ellos en personajes paradigmáticos. Magali, ¿qué tal? La única existencia segura entonces es de Jesús, además de algunos personajes que... No, bueno, la única existencia segura, no, la Jesús, no solamente. Hemos citado, por ejemplo, ya a partir de los reyes de Israel, el rey, por ejemplo, Joacás, todos los reyes a partir probablemente en el caso del reino de Israel, los reyes de Israel, por ejemplo, son muchas veces citados por los reyes de Siria, porque tuvieron muchas guerras y se ha encontrado muchas estelas justamente de las victorias de los reyes. Esto era muy común en el mundo de las monarquías de aquellos tiempos, ¿no? Podemos hablar del siglo VIII, siglo VII, ¿no? Siglo VI, en donde el rey vencedor dejaba para su pueblo inscripciones. No sé si ustedes han visto, también los egipcios también hacían lo mismo. Y entonces citan a los reinos que han sojuzgado. Ahí aparecen los nombres de muchos reyes de Israel, los últimos, sobre todo, y a partir ya del imperio asirio sí se tiene constancia de todos los personajes que encontramos en la Biblia después, todos se conocen por la historia. Y en Jesús todavía mucho más. Jesús cita al emperador Augusto, los evangelios citan al emperador Augusto, claro que existió, el emperador Tiberio, claro que existió. Hay muchos datos históricos que corroboran los textos bíblicos o son corroborados por fuentes ajenas a la Biblia y existieron. Hola Rosela, ¿qué tal? ¿Cómo se produjo la humanidad para llegar a ser tantos? Pues como todos lo sabemos, ¿no? O sea, ¿cómo es que venimos al mundo todos? Pues ya sabemos cómo venimos al mundo todos, ¿no? Biológicamente todos sabemos cómo venir al mundo, pues así hemos tenido que venir al mundo. Y ustedes ven que en la Biblia nadie viene ajeno a ninguna otra cosa que no sea como venimos al mundo y como conocemos todos como tal. Pero claro, o sea, la idea es, vuelvo a insistir, no nos obsesionemos con la pregunta si existieron o no existieron los personajes de la Biblia. Esa no creo que sea la mejor pregunta para acercarnos a los textos bíblicos. ¿Qué herramientas poder emplear para poder comprender el significado de los textos bíblicos? Herramientas, pues la que les estamos justamente brindando. En primer lugar, reconocer que los textos bíblicos son lecturas teológicas, lecturas desde la fe de acontecimientos históricos. En un primer momento de la historia de Israel, en un segundo momento de la comunidad cristiana. Eso lo tenemos claro, pero a ver, si yo digo que estoy hablando de una lectura de fe, entonces mi inquietud debe ser desde la fe. Es verdad que me ayuda, ¿no?, conocer la historia de Israel. ¿Para qué? Para entender mejor ese ropaje que encierra el mensaje y tener mejores elementos para encontrar ese primer significado, el significado que fue para Israel o para la comunidad cristiana. Y luego viene el segundo momento que es para mí, en el presente. Yo esto en la primera sesión, si no me equivoco, lo dije. Nosotros no somos los primeros destinatarios de esos textos bíblicos. No lo somos. Convénzanse. Primero lo fueron los judíos, los israelitas, segundo la comunidad cristiana, tercero nosotros. No nos olvidemos eso. Conocer los géneros literarios también nos ayuda. O sea, si yo sé que me estoy enfrentando a un poema, a ver, ¿cuántos de ustedes han leído El Cantar de los Cantares? Un libro que a muchos no les gusta leer. O
las Lamentaciones o los propios Salmos. Son composiciones poéticas. Composiciones poéticas. Y ustedes saben lo que implica un poema. El poeta es muy libre muchas veces de decir y utilizar lenguaje simbólico. Entonces, ¿cuántos de ustedes han leído poemas, ¿no? Y se han dado cuenta de que, o usted pregunta a un poeta cuando dice, ¿no? O habla de la, no sé, la belleza, la describe a través de una imagen de una rosa, de una flor y no sé qué, ¿no? Y usted le pregunta al poeta, oiga, ¿dónde está esa flor? Quiero verla, quiero conocerla, ¿no? O sea, ¿usted le pregunta eso al poeta? No, no sé, usted entiende el mensaje simbólico. Entonces, ¿por qué nos empecinamos tanto de decir, bueno, el poeta o el salmista está hablando y dice estas frases a veces, ¿dónde está? A ver, ¿existió o no existió? No, no. Entonces, yo creo que ese es otro elemento importante, los géneros literarios. Y luego también entender otro elemento quizás importante es entender que los textos también tienen su propio contexto en el cual se desenvuelven y son palabra viva, ¿no? Muchas profecías se pueden entender si conocemos en qué ambiente se movió el profeta. Porque el profeta no es un adivino que está hablándonos del siglo XXI, eso no. Y tampoco el Apocalipsis, que también es otro texto que a veces, discúlpenme, pero a ver, interpretaciones como por ejemplo decir que, no sé, las plagas que habla el Apocalipsis, o los jinetes, o no sé qué, está hablando, por ejemplo, de la pandemia de hoy en día. A ver, yo creo que hay que tener mucho cuidado en decir estas cosas, ¿no? Obviamente, se ha tejido a través de esas imágenes simbólicas del Apocalipsis, desastres, catástrofes, que podemos vivir en la historia de la humanidad y todo eso. Pero en su sentido original no apuntan a eso, no apuntan a eso. Están hablando en un contexto de un cristianismo que está viviendo una persecución, una hostilidad, y en donde hay que infundir un mensaje de esperanza, ¿no? Ahora, que uno haga una interpretación de repente un poco libre sobre esto, pero yo aún así considero que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el libro del Apocalipsis, utilizar mucha de esa simbología para intentar explicar cosas que hoy en día están sucediendo y que obviamente, pues, yo no me niego que en estas circunstancias hagamos también una lectura teológica, ¿sí?, sobre lo que estamos viviendo, pero no podemos decir, ya, el visionario del Apocalipsis ya lo había visto que iba a venir esto. Hay que tener mucho cuidado con esas afirmaciones porque eso sí se convierte en lectura fundamentalista. Iris, ¿qué tal? Gracias a un niño de 12 años, ¿con qué parte de la Biblia lo motivó a leerla? Pero miren, a ver, muy buena pregunta. Yo les digo de verdad, un niño entiende mucho mejor esto que nosotros. Somos nosotros los que nos complicamos quizás muchas veces la vida. Si uno interpreta muy bien, o si uno presenta muy bien la historia de Adán y Eva, de Caín y Abel, todos esos relatos que a veces, yo estoy convencido de que los niños no te van a preguntar si existió o no existió. Los niños no hacen esa pregunta. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo hemos crecido nosotros mismos? Ustedes vean su propia historia. ¿Cuántos de nosotros hemos crecido con historias que nos han contado de las famosas fábulas? ¿Saben ustedes lo que es una fábula, no? Es una historia que se cuenta a partir de los animales, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes se acuerdan de la famosa fábula de la liebre y la tortuga? A ver, ¿se acuerdan? De repente alguno ya se ha cansado de escucharme siempre ese ejemplo, pero siempre es un ejemplo válido. ¿Cuántos han escuchado o han aprendido de niños la famosa fábula de la liebre y la tortuga? ¿No? Pregunto, ¿tú te has preguntado alguna vez, ¿acaso la liebre habla? Yo nunca he visto una liebre que habla. ¿Una tortuga que hable? Tampoco. ¿Animales que hablen? Pues, pero tú entiendes que la fábula no apunta a describir animales que hablen. Esos animales se convierten ¿en qué? En representaciones, personificaciones, paradigmas de actitudes humanas. Dígame, ¿eso acaso no es educativo para los niños? Igual pasa con historias. ¿O cuántos de nosotros no hemos contado historias a los hijos, ¿no?, para poder explicarles temas
que a veces ellos nos preguntan y que obviamente no tienen quizás todos los conceptos porque no son adultos, pero te basas tú en historias, ¿no? Cuenta la historia. Tal vez no existió tu historia, pero se repite en la vida cotidiana. Entonces, ¿no? Muchos de estos relatos, por ejemplo, si uno lo cuenta muy didácticamente, por ejemplo, la misma creación, uno de los relatos de la creación. O sea, de verdad, nadie se va a preguntar, realmente un niño, no, yo he tenido experiencia de catequesis, no me preguntan a mí, entonces fue en 7 días la creación. No. Es qué significa cada día, ¿no? Y lo que representa cada momento de la creación. Ahora, que nos situemos en los 7 días, interesante. ¿Por qué? Porque es el ciclo en el cual, ¿no?, vivimos, ¿no? Una semana. Ya está. Pero nadie, o sea, realmente, yo pienso que realmente los niños entienden mucho mejor. Incluso hasta las parábolas de Jesús. Muchas veces se ha dicho que las parábolas de Jesús son, ¿cómo suelen decir? Historias que tienen una moraleja. Yo no estoy tan convencido de eso. El énfasis de una parábola no está en la moraleja, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las parábolas no tienen moraleja, ¿no? El sentido de una parábola está en la exageración, que en esa parábola hay una exageración, y hay que atender esa exageración. ¿Por qué? Porque la parábola tiene como efecto que el auditorio, el destinatario, sea el que termine la parábola. O sea, una parábola no es como un cuento que termina con un final feliz. No. Las parábolas dejan que el destinatario sea el que termine la parábola. ¿Sí? Entonces, yo vuelvo a insistir, ustedes no renuncien a educar a los niños como nos presentan los relatos. Pero si ustedes son los que empiezan a suscitar la duda de, pero no existió, que si existió, pues ahí se pierden totalmente. Se pierden totalmente, porque no es el énfasis el tema de existió o no existió. El tema es qué significa esa historia en adelante. Luis Guillermo Chávez, ¿qué tal, Lucho? Padre, Abraham está en la historia del pueblo musulmán. Claro que sí. Abraham también es un referente, por supuesto. Jesús también es un referente en la historia en la religión musulmana. María también. Estamos muy emparentados de alguna forma, obviamente, las 3 religiones monoteístas. El problema, bueno, ya son temas netamente históricos, pero ya en la época de la Edad Media y Edad Moderna, pues ahí hemos tenido mucha dificultad, ¿no? Pero, por supuesto, bueno, aquí también Vero, menos mal, ha puesto alguna orientación aquí muy interesante sobre Abraham, ¿no? Vemos, por ejemplo, Ismael pasa a ser el hijo de Abraham por Agar, ¿no?, la esclava, y que pasa a ser más o menos el patriarca del pueblo del islamismo propiamente, ¿no?, del mundo musulmán. Entonces, sí, efectivamente, ¿no? O sea, y eso es interesante porque justamente la Biblia va dando esas luces, ¿no? Esas luces de cómo va originándose los pueblos, justamente, antiguos, ¿no? Y todos los pueblos tienen sus historias mitológicas, todos los pueblos tienen sus leyendas en torno a grandes personajes, todos los pueblos, ¿por qué? Porque ¿no? Pero claro, la gran diferencia está en cómo entendió Israel esto, ¿no? Bueno, acuérdense ustedes que Israel, quizás, si algo se diferencia en los pueblos de alrededor, es que Israel se convierte en, como dice el profeta, luz para las naciones, ¿no? En cambio, todos los pueblos generalmente cerraban su frontera. Israel, en un primer momento, también hizo lo mismo, pero cuando se convenció de que era el pueblo elegido, abrió sus fronteras, ¿no? Pero claro, no crean que eso también fue fácil, porque vemos hoy en día todavía un judaísmo muy étnico, pero hay una también gran apertura en el propio judaísmo. Lo que obviamente con el cristianismo cambió radicalmente, y eso gracias a los misioneros como Pablo y otros, que rompieron en la tradición paulina se habla de las murallas, ¿no?, que se edificaron para dividir
hay que destruir esas murallas, y eso es lo que ayudó mucho al cristianismo, romper las murallas de la separación, ¿no? ¿Sí? Muy bien, qué bueno. Bueno, voy ahora a la segunda parte, que es mucho más corta, ¿ya? Y con lo cual podemos terminar esta sesión. El tema de las normas, o los códigos, o las leyes, que eso también es otro género literario, que a veces quizás también nos causa un poco de problema, ¿no? Eso es un género literario, el género literario, leyes, o códigos, o normas, ¿no? No podemos olvidar por eso justamente, y ahí viene el tema otra vez de la encarnación, ¿no? De la palabra de Dios. O sea, se encarna una realidad histórica. El pueblo de Israel y quiero que me entiendan bien lo que voy a decir. Todos tenemos la idea, claro, de que Dios entregó los 10 mandamientos, ¿no? La ley de Dios. Decimos así, perfecto. Yo lo creo, tú lo crees, nosotros lo creemos. Pero ese código, ¿no?, está dentro de un código más grande y de otros códigos que se han juntado, ¿sí?, a partir de la propia interrelación del pueblo de Israel con los demás pueblos. ¿Sí? O sea, cómo ir encontrando también a partir de los códigos y las leyes, cómo Dios nos está ayudando a tratar de relacionarnos y vivir, ¿no?, según su voluntad. Esa es la lectura teológica que hacemos de los códigos. Pero claro, el proceso como el pueblo de Israel fue ordenando sus diferentes códigos es larguísimo, es larguísimo. A diferencia, por ejemplo, del mundo occidental, en donde a veces, esto quizás a diferencia, yo creo que es muy diferente los códigos en el mundo anglosajón, en el mundo de habla inglesa, donde generalmente se tiene el patrón y luego como que entran los códigos a ir, ¿no? Generalmente en otros contextos como los nuestros hay un código y se deroga el código y se pone otro, se olvida en el pasado el otro. Pues miren, en el pueblo de Israel no sucede eso, no sucede eso. No se han rechazado los códigos, se han aceptado todos. Si tú abres el libro del Éxodo, a partir del capítulo 20, en donde están las 10 palabras, los mandamientos, pero van a ver que está dentro de un gran código que es el código de la alianza, ¿no?, del Sinaí. Pero luego avanzas y te vas a encontrar con otro código que es el código de santidad, ¿no?, el código de santidad, en donde ya son leyes sobre pureza, ritualidad, etcétera, ¿no? Y luego vas a llegar a otro código de cómo convivir en contextos rurales. Por ejemplo, claro, ¿quién se va a poner a pensar aquí en la ciudad que tengas un toro y el toro va y rompe tu cerca, rompe tus pastos? Claro, eso no se da aquí en la ciudad, pero en las zonas rurales sí, se tiene que regular. Eso está en la Biblia, ¿no? O luego tenemos un código que es mucho más grande, que es el código deuteronómico, ¿no? El libro del Deuteronomio, ustedes ven que el libro del Deuteronomio tiene repeticiones de los códigos, pero tienen reinterpretaciones de eso que se dijo en el pasado, pero ahora en un nuevo contexto. ¿Por qué? Porque Israel ya se supone que el código deuteronómico está en el tiempo de los reyes. O sea, ya hay un rey, ya hay profetas, ya hay tierra, ya hay todo eso. Entonces, se necesita regular todo eso. Existen normas para ello. Entonces, ¿qué hizo Israel cuando, después del exilio, el mundo persa les permite regresar después del exilio, ¿no? Ellos les amparan para que puedan elaborar sus propias leyes, su propio código que pueda regir a ellos mismos. Los persas quizás en eso supieron manejar, a diferencia de los babilonios y los asirios, a los pueblos de esa forma. Y entonces, ¿qué hicieron los claro, los judíos se vieron en un aprieto. ¿Por qué? Porque tenemos el código deuteronómico, tenemos el código de santidad, tenemos el código de la ley, tenemos estas normas rurales, tenemos estas normas. ¿Qué dijeron? Pues quizás algunos dijo, no, solamente quedemos con los últimos códigos que son de ahora. Dijeron, ¿por qué? ¿Acaso Dios no ha hablado a través de estos otros códigos? Y entonces terminaron juntándolo todo, ¿no?
Y por eso tenemos tantas normas y tantas leyes. Claro, muchas de ellas incluso ya después del exilio no se ejecutaban, porque eran otros contextos, pero igual las consideraban sagradas. Y claro, uno ahora también, arqueológicamente, ha ido buscando y se ha encontrado, por ejemplo, la ley del talión, que no es propia del pueblo de Israel. Ya el código de Hammurabi, muchos siglos antes, ya hablaba de la ley justamente del ojo por ojo, diente por diente, pero que tenía una finalidad legal, que el pueblo de Israel la aplicó, la entendió dentro de su concepto también, desde su fe, pues entendió que las cosas se dan así. ¿Para qué? Para regular el exceso de la venganza. Claro, todo esto nos escandaliza a nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque nosotros hemos reflexionado a la luz de Cristo todos esos códigos de leyes y hemos llegado a el resumen de todo eso. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y desde la perspectiva joánica de la comunidad de Juan, ¿no? Ama al otro como Cristo te amó. Y con eso, pues entenderás y cumplirás todo aquello que es el objetivo de las leyes, convivir en paz. Entonces, esto, por ejemplo, resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque a veces sucede que también uno termina diciendo, mira, aquí dice la ley de Dios y por tanto hay que hacerlo. A ver, vamos a ver, no tendría que ponerse a pensar. Primero hay que situarnos dónde esa ley se aplicó, etcétera, y luego entender esto que tanto venimos escuchando en las prédicas, ¿no? Llegar al espíritu de la ley, el espíritu de la ley. Porque si no, la ley, nos volvemos hijos de la ley y eso al final pues termina también, ¿no? Con la famosa frase, echa la ley, echa la trampa. Pues sí. Jesús no nos invita a que vivamos dentro de marcos legales estructurados, cerrados, no. La ley de Dios es mucha más abierta desde Cristo Jesús, porque implica la responsabilidad, implica la libertad, implica todo aquello que obviamente, ¿no? Y miren, pongo a colación esto porque siempre es un tema de lo cual a veces tenemos muchos problemas de interpretación, ¿no? La ley dice, ¿no? Eso de la ley dice. Miren, hasta el mismo Jesús, fíjense. Jesús se pone como parámetro de interpretación. Y él ha sido muy claro, ¿no? Y eso queda en constancia para la comunidad cristiana, el hecho de decir, yo no he venido a abolir la ley. He venido a darle plenitud, es decir, a colmar el verdadero sentido de lo que implican las leyes, ¿no? Y por supuesto la ley de Dios por sobre todo. Jesús no ha venido a cambiar los 10 mandamientos. No ha venido a cambiar los 10 mandamientos. Pero claro, tendríamos que, y esto por ejemplo lo ha hecho el estudio dogmático teológico en la Iglesia, ha tenido que releer también los 10 mandamientos. Porque un caso muy específico, lo que llamamos nosotros el 9º mandamiento, no consentirás, ¿no? Deseos impuros. Eso es una interpretación del mandamiento que estaba estipulado claramente allí, ¿no? No tomarás la mujer de tu prójimo. Pero claro, en el contexto del mundo judío, no tomar la mujer de tu prójimo está dentro del último de los mandamientos. ¿Cuál es el último de los mandamientos? No codiciarás los bienes ajenos. ¿Qué tiene que ver entonces la mujer de tu prójimo con los bienes ajenos? Que para el ideario, para el concepto del mundo social, del mundo hebreo, israelita o judío, la esposa es una propiedad del varón. Por tanto, si una persona comete adulterio en este caso con tu esposa, por ejemplo, está robando tu propiedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa manera de entender, ¿no? Obviamente hoy día no lo podemos aplicar. No lo podemos aplicar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la mujer no es propiedad del esposo, ¿no? Yo sé que ahorita de repente algunas de ustedes
esposas, claro, que van a saltar un poco con esto, ¿no? Dice, pero ¿cómo? Pues lean ustedes el pasaje de Éxodo, ¿no? Y vean ustedes, ahí se van a dar cuenta. O sea, el tema del adulterio antes se entendía desde el marco de la propiedad del varón, ¿no? ¿Ya? Y por eso justamente cuando a Jesús le preguntan sobre el tema del adulterio, ¿se vean cómo Jesús ya hace en cierto sentido se distancia un poco de lo que dice la ley para darle un mejor marco de presentación para rescatar el valor de la mujer? O sea, Jesús fue en eso muy innovador, quizás para su tiempo, ¿no? Entonces, vean, por eso, o sea, vean ustedes, ¿no? O como también claramente dice, no matar, por supuesto, es ley de Dios, pero es algo que dentro de nuestros... Yo no puedo hacer daño al otro, pero ojo, luego viene la reflexión que nos hace Jesús, es que no solamente es el matar, o sea, quitar la vida, ¿no? Sino que si tú agredes con la palabra, estás matando también. Entonces, claro, eso no dice la ley, pero claro, es que está tratando de llegar justamente a eso el espíritu de la ley. Y así entonces todas esas diferentes normas que intentaban también regular la vida misma, ¿no? Porque es obvio, somos seres humanos, convivimos, y ¿qué pasa, por ejemplo, si el vecino hace algo que no tiene que hacer, o esto, que incluso hasta en los conceptos propios de cómo la vida, ¿no?, es de Dios, ¿no? A veces muchos pueden crearse cierta admiración porque en algunas leyes, por ejemplo, el Antiguo Testamento, se condena obviamente al homicida, etcétera, pero hay las famosas venganzas de sangre que aparecen ahí en el texto bíblico. Pero claro, son contextos que a veces no nos podemos actualizar al presente porque ahora tenemos otro tipo de regulación. Pero claro, ¿dónde está la razón de ser, ¿no? Nosotros los cristianos lo leemos desde Jesús, que interpreta estas leyes y nos ayuda a ver el espíritu de la ley, ¿no? Todo esto, por eso les resulta, depende quizá para ustedes mucho de esto, pero si somos capaces de distinguir ese género literario, vamos también a ser capaces de darnos cuenta dónde encontrar el mensaje, ¿no? Y no tanto la idea de ese fundamentalismo que dice, no, es que ahí dice, ¿no?, la ley dice, esto dice, bueno, muchas cosas vamos a encontrar en la Biblia, y por eso hay que tener mucho cuidado cuando alguien dice, padre, la Biblia dice, vamos a ver, la Biblia dice en qué contexto lo dice, qué género literario está utilizando, y cuál realmente sería el mensaje que nos puede ayudar. Quizás en muchas de esas leyes, ¿no?, en su tiempo pudieron ser útiles y valiosas, pero de repente hoy quizás ya no son tan aplicables. Eso no le quita lo sagrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre la razón de lo sagrado está en relación de aquello que te hace a ti mejor ser humano, mejor persona. Si no, ¿dónde estaría el tema del sentido de las leyes, ¿no? Y por eso es que nosotros como cristianos incluso decimos eso, ¿no? Hay una ley que está por encima de todo esto, que es la ley de Dios. Pero ojo, cuidado, también hay que entender qué es lo que estamos diciendo cuando afirmamos eso. Yo también, bueno, esto ya será tema de otro la justicia de Dios, ¿no? Que yo muchas veces me creo que todavía no llegamos a comprender realmente eso, ¿no? ¿Sí? Porque uno dice, padre, yo espero solamente la justicia de Dios. A ver, ¿cómo es eso que espera la justicia? O sea, ¿quieres que le caiga algo a este otro que te ha hecho? O sea, ¿eso será la justicia de Dios de verdad? ¿No? Es un tema fascinante. La Biblia habla mucho de eso, pero tampoco da una respuesta tan cierta, presenta maneras de entender, porque también hay que distinguir mucho qué significa justicia en la Biblia de lo que es para nosotros justicia humana. Bien, no sé si tienen alguna pregunta más sobre esta última parte, y con esto ya terminaríamos. Yo siempre, bueno, más bien agradezco muchas de sus preguntas, y esperemos que todo esto siempre sirva para ayudarles, ¿no? O sea, la idea siempre es, y dejarnos, o sea, tampoco se queden con esto, o sea, que esto también a ustedes les suscite la reflexión, porque la Escritura
tenemos que entender que tiene toda una historia y que obviamente sí, tenemos muchos elementos que hoy en día podemos ahora con estos medios poder entender mejor, pero también, yo vuelvo a insistir, hay muchos pasajes bíblicos que no tenemos todas las claves. No tenemos todas las claves y que quizás conforme va pasando el tiempo, conforme se vayan dando descubrimientos o confrontaciones también. Hoy, por ejemplo, con el tema de la pandemia, evidentemente se ha abierto un gran abanico de unas teologías que volvemos otra vez a la Sagrada Escritura con las preguntas, ¿no? Y el mal, ¿dónde está? La enfermedad, ¿está Dios aquí? Tantas preguntas que se hacen las personas hoy están otra vez volviendo. Esas grandes preguntas que se hacían los autores bíblicos, y por eso tenemos libros como Job, tenemos libros como Eclesiastés, otro libro también que cuando uno lo lee parece que fuera un mensaje, ¿no? Muy negativo, muy nihilista, pero a la hora de la hora trae lo suyo, ¿no? Igual los mismos, vean ustedes, por ejemplo, la misma manera de entender la fe en Cristo Jesús en la primitiva comunidad cristiana tampoco fue unívoca, o sea, no es que ya todos creían en Cristo y todos nos damos de la mano y somos hermanos. Costó mucho a través de los diferentes acercamientos desde Cristo, ¿no? Cómo encontrar maneras de encontrarnos, ¿no? En esa fe en Cristo y superar nuestras propias distancias o separaciones, ¿no? Entre los judíos, el mundo pagano, los judeo-helenistas y todo este mundo de la primitiva comunidad cristiana, ¿no? Entonces eso también llevó su tiempo y por supuesto también a partir de eso también generó otros problemas más que ya vinieron después, del siglo II, III, con las herejías, desviaciones. Eso también es otro tema, ¿no? De cómo a veces quizás o no sabemos llegar a una convergencia de la aceptación de un pensamiento, de una idea, de una teología, y que a veces, pues claro, o puedo exagerar, o puedo ser muy intransigente y termino malogrando el concepto de comunión, ¿no? Que es un tema también hoy en la iglesia, ¿no? Hoy encontramos a veces, yo les digo de verdad, a veces me crea mucho malestar siempre, a veces ideas que se van dando en la iglesia como si fuéramos grupos también dentro de la iglesia. Es verdad que podemos tener matices, ¿ya? Pero que eso no nos lleve a grupismos, que fue uno de los grandes problemas que vivió Pablo en la ciudad de Corinto, ¿no? Y por eso tiene la carta a los corintios. No es el tema realmente que podamos ser diferentes, porque no es lo mismo el cristianismo que vivimos en América Latina o con el cristianismo que se vive en Estados Unidos o que se vive en España, o que se vive en Francia, o que se vive... No. Todos creemos en Cristo, pero tenemos nuestros propios contextos. Entonces, a veces crear división de donde no debería, pues creo que tendremos que intentar, obviamente, siempre buscar aquello que nos une y no tanto lo que nos divide. Bueno, creo que no hay más preguntas, no sé, aquí yo no encuentro más preguntas, no sé si hay alguna cosa más, Padre Chuno o hermano Rojas, si hay alguna pregunta más sobre esto último, y si no, pues nada, estaríamos terminando, son más o menos 9:10, yo creo que si alguno me da algún mensaje de poder terminar, pues yo puedo terminar, no hay ningún problema, ¿no? Y bueno, yo más bien siempre nosotros a nivel de la congregación nos sentimos muy contentos de que ustedes tengan ese deseo, ¿no? de aprender, de conocer, ¿no? Y participar de estos encuentros en estos tiempos tan difíciles para formarnos más, ¿no? Magali, otra vez, en el internet uno encuentra muchos links de estudios bíblicos, cómo discernir si son de la iglesia y dentro de una visión correcta, ¿no? Bueno, yo creo que el que tiene cierta percepción sí se da cuenta de que, bueno, tú entras a internet y sale un predicador hablando y utiliza mucho estos términos que te he dicho, ¿no? La Biblia dice, y que bueno, eso ya sabes que son sectarios en el sentido totalmente de iglesias separadas, ¿no? Generalmente, bueno, suele haber de universidades, por ejemplo, de estudios teológicos,
pues hay mucha información, y luego, pues, yo creo que sí se puede intentar discernir. El tema siempre es leer bien quizás los acápites que pone, y conforme uno va escuchando se va dando cuenta inmediatamente que obviamente no son de la Iglesia Católica. Eso ¿no? Se da, o sea, uno tiene esa sensación inmediatamente cuando escucha eso, ¿no? Lucho, padre, ¿por qué muchos piensan que el género apocalíptico nos habla del futuro, pero sin embargo es un género de esperanza? Es que, ¿sabes cuál es el gran problema? Es lo que se ha tejido en torno a lo apocalíptico. ¿Se acuerdan cuando vimos en la sesión sobre este tema, no? ¿Qué es Apocalipsis? Catástrofe. ¿Qué es Apocalipsis? Destrucción. ¿Qué es Apocalipsis? Futuro. Mal. Apocalipsis es revelación. Por tanto, es una lectura teológica en un contexto para infundir esperanza, y que eso obviamente sí puede darnos esperanza cuando releemos la historia y vemos que en muchas oportunidades nos vemos decaídos en la esperanza, o cierta hostilidad que a veces tenemos los cristianos por la manera como profesamos, como vivimos, como testimoniamos, pero claro, o sea, identificar eso como si fuera algo futuro, pues entonces ya de entrada estamos mal, porque eso no es el objetivo de la lectura apocalíptica, ¿no? Y tú lo has dicho muy bien, es un género de esperanza, pues para eso debe servir, no para tener miedo, ¿no? Pero hay que cambiar más bien el concepto de apocalíptico, ¿no? Carlos Garrido, ¿qué tal? ¿Puede dejarnos bibliografía a la que podamos recurrir para leer alguna obra relacionada con este tema para ampliar datos y conocimientos? Pues mira, la bibliografía sí, de verdad, a ver, si ustedes entran, por ejemplo, no sé, es que después será hacer un poco de propaganda, hay muchas ediciones Paulinas, ediciones San Pablo, ediciones de teología, de revista bíblica, reseña bíblica. Hay mucho material hoy en día que uno puede buscar y adquirir. Aquí en Lima hay, obviamente, bueno, ahora en internet puedes también entrar a lo que le llaman ¿cómo se llama esto? Las listas, por ejemplo, de libros que hablen sobre estudios bíblicos, pero claro, como les digo, muchas de estas ediciones católicas están allí, ¿no? En internet, y hay muchos libros actualizados, por ejemplo, también de la Asociación Bíblica Española, de la cual yo realmente he podido adquirir mucha bibliografía, tiene mucho material sobre esto, sobre todo de los orígenes del cristianismo, muchísimo, ¿no? Y creo que ahora con esto de la pandemia, pues como se está haciendo cada vez más virtual, pues uno puede ir encontrando también material al respecto. Obviamente, pues sí, no hay nada como un libro en la mano, pero ahora pues con estas circunstancias a veces es un poco difícil, ¿no? Pero sí hay mucho material y mucho de las universidades, por ejemplo, de teología, creo que también, a nivel bíblico, obviamente, quizás siempre, en España, por ejemplo, hay tanto la Universidad de Comillas, de Salamanca, de Deusto, de Granada, son universidades que producen mucho material, la misma, en Roma, la misma Universidad Gregoriana, el Instituto Bíblico, el Pontificio Instituto Bíblico también, tiene también incluso allí en internet las conferencias. Algunas obviamente no están en español, están en italiano, bueno, se entiende algo el italiano, pero por ejemplo en las unidades sí aparecen también estos estudios, ¿no? Teresa, ¿qué tal, Teresa? La justicia divina, a mi entender, es que Dios se encarga de arreglar las cosas desde su sabiduría, porque si Él es misericordioso y justo, no castiga. Ajá, sí, es que si me atrevo a hablar de la justicia, pues es todo un tema, porque claro, entiendo lo que dices, pero cuando hablas de que Dios tiene que arreglar las cosas, o sea, Dios va a intervenir y va a arreglar las cosas, o sea, lo va a hacer. Entonces, claro, darías a entender como que Dios, entonces se va a meter, o sea, algo va a hacer. O sea, siempre tenemos que ser muy cuidadosos en las palabras, porque podemos al final terminar diciendo que yo quiero que Dios haga justicia, su justicia, pero al final es mi justicia, ¿no? Y obviamente en la Biblia la justicia como tal no va tanto relacionado al tema de la justicia como hoy lo entendemos, o sea, un juez, un abogado,
y tenemos que dilucidar un delito. O sea, incluso fíjense cómo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos conceptos diferentes para hablar de juicio. No todo es juicio, ¿no? Como lo entendemos nosotros, ¿no? Ya en algún momento también hablé sobre el famoso RIP, ¿no? Que es un litigio, algo que está en la Biblia muy interesante. Dios muchas veces hace RIP, no hace juicio, ¿no? Y entonces, bueno, como les digo, de repente quizás lo vamos a dejar para otra oportunidad, ya, sobre el tema de la justicia, pero pensemos un poquito, ¿qué entiendo yo por la justicia divina, ¿no? Y van a ver ustedes que nos vamos a sorprender porque muchas veces nosotros decimos, no, la justicia divina al final termina a ser la justicia mía. Y pues ustedes repasan en la Sagrada Escritura, es todo un tema porque el hombre se pregunta y cuestiona muchas veces eso a Dios. Muy bien, bueno, yo creo que estamos bien, ¿no? Gracias, Padre Chuno, creo que ya no hay más y bueno, espero que como todos estos encuentros de las diferentes áreas de estudio, pues les sirva a todos para seguir reflexionando. O sea, no nos quedemos solamente con la idea de que, ya lo recibí, sino que esto promueva la reflexión teológica de cada uno de ustedes con sus propias familias. Muy bien, pues que el Señor derrame su bendición sobre ustedes en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga, que le vaya muy bien. Saludos a todos los que siempre entran y me saludan. No puedo ver ahorita todos los que seguro me están saludando, como saludan a todos los padres de la comunidad. Gracias por sus oraciones por nosotros y todos los padres estamos muy agradecidos por su cariño. Hasta otra oportunidad. Dios les bendiga.